infame. Creo que este es el segundo. Ah, creí que era 813. No, digamos. el segundo. La entrevista infame tiene un formato muy claro, que es una botella antes, que ya no lo hemos bebido, y una botella durante, que Aquí está está. aquí. Y ya está. Bien, a lo largo de la historia se han dado de forma asombrosa coincidencias de grandes talentos en el mismo lugar y la misma época. Como si una especie de halo mágico viajara a través del tiempo y el espacio de forma caprichosa. Parece increíble que Miguel Ángel, Leonardo, Rafael fueran coetáneos en Florencia. Según el azar, ¿qué posibilidades habría de que los dos músicos más grandes de la historia, Beethoven y Mozart, se conocieran en Viena? También estaban allí Haydn y Schubert, o Proust y Joyce en París. En ese París de los años 20, Picasso, Hemingway, Modigliani, Fitzgerald compartieron juergas y tertulias. En la pequeña ciudad de Jena, a principios del siglo XIX, tenían su refugio intelectual Goethe, Hölderlin, Fichte, Novalis, los hermanos Humboldt. Hay fotos míticas como las del Congreso de Solvay, donde se encuentran 17 premios Nobel, Einstein, Curie, Bohr, Schrödinger, Lorentz, o la de la comida en homenaje a Luis Buñuel en Beverly Hills, donde están juntos los legendarios John Ford, Hitchcock, Billy Wilder, William Wyler. Poniendo un ejemplo más cercano, los mejores deportistas de la historia de España son amigos de edades parecidas que han triunfado en la misma época: Pau Gasol, Rafael Nadal y Fernando Alonso. Durante el siglo XX le tocó a la literatura y Sudamérica el mejor escritor de la historia de Perú, el de Colombia, el de Argentina. Formaron lo que se denominó el boom latinoamericano. De la misma manera y al mismo nivel, hoy en Los Santos de Maimona, 19 de julio de 2025, se reúnen aquí nada más y nada menos que todos los editores de Juan José Cuello alias Virilo. Vamos a empezar por el gran duque veneciano, Eduardo Bardiero, que nos va a hablar un poco de la obra de Virilo. Muchas gracias. Quería hacer un apunte, perdona. Estamos en Zafra. Hostia. Y no se llama Eduardo, se llama... Perdón, ¿cuál es tu nombre? Ya me lo olvidé porque entré en la obra de Virilo. Ah. Y ahora lo explico. Lo que me gustaría de que habláramos esta noche es un concepto. Prometo que estoy feliz de haber la oportunidad de hablar con el escritor que yo creo sea el escritor más importante de este siglo. No por su obra, sino para su manera de vivir la literatura. Y yo tengo la fortuna de ser su amigo y de haber visto cómo él vive la literatura y haber aprendido por él la literatura. Y luego de que quería hablar esta noche es un concepto, que es el concepto de anárquico. Yo creo que en la literatura de Virilo hay algo de... O sea, Pasolini decía que no hay nada de más anárquico que el poder, y representa esta cosa en una película que se llama Sodoma, que es una grande película italiana. Y nosotros decimos que no hay nada de más anárquico de la literatura. O sea, la literatura permite de luchar. La literatura es una lucha continua que se hace en los límites. ¿Qué es un límite? Lo vamos a explicar, creo, después, y nos lo va a explicar el autor. O sea, la literatura es una lucha continua contra una cosa definida, que son las estructuras de poder, el principio de no contradicción y el yo. Y también veremos el capitalismo, porque todo esto no permite que se pueda desarrollar un rollo capitalístico alrededor de la obra. Y yo quería que se profundiera este concepto del anárquico, porque en la obra de Virilo la lucha es una lucha continua, como he dicho, en los límites. Y me permito de utilizar otro grande italiano, que era Emilio Vedova, que el pintor informal más importante que tuvimos en la Escuela de la Bella Arte de Venecia, que una vez explicando un concepto en una clase
y dibujando un poliedro en una pantalla, Una con pizarra. con un pizarro. Dibujándolo salió de los límites y siguió en la pared hasta el suelo, creando una línea de fuga fuera de los límites. Y esto es como si estuviera destruyendo los límites y su obra estuviera saliendo. Como salen los personajes de la obra de Virilio, salen de la literatura y crean un espacio para poder entrar dentro de la literatura. Y esto es como si el autor fuera un curandero, no el autor, sino la obra, porque el autor se pierde en esta construcción y destrucción de los límites y del principio de no contradicción y de determinación. Se pierde él también, y la gente, los lectores que se acercan a la obra, pierden a sí mismos. O sea, no es una obra que puede leer un domingo por la tarde para descansar de la semana. Se van perdiendo, y como se pierden, pero pueden volver a reencontrar a sí mismos. Yo, que hoy en esta entrevista será por la primera botella, pero ya no me acuerdo cómo me llamo, me perdí y volví a encontrarme en la literatura de Virilio. ¿Por qué? Volví a encontrar a Porque tú eres un personaje trinitario. Porque eres Alberto Bardiero, eres Roberte Bardiero y eres Milo Sullivan. Y yo quería preguntar también, o decir, la gran pregunta es, ¿quién es Klaus Dimitri Borolenko? Es un personaje que está solo definido, está solo escrito de una manera así, es muy pequeño el personaje, pero es uno de los personajes más importantes. Klaus Dimitri Borolenko. ¿Tú sabes quién es Klaus Dimitri Habrás Borolenko? que ir a Polonia a buscarlo. Y por esto digo que la lectura es mágica, la literatura de Virilio es mágica, porque une, cuando tú la lees, el límite entre la realidad y la magia ya no es cierto. Y ya me callo. Bueno, yo estoy en desacuerdo con lo que has dicho, en el sentido de que lo pones todo muy bonito, la anarquía de Virilio, la belleza, que no piensan los lectores, que para lo más importante es escribir, pero que no le da ninguna importancia a tener éxito. Yo creo que no, porque yo tengo una historia que sucedió que va en contra de todo lo que has dicho. Resulta que este señor se ganaba la vida de filósofo. Como sabéis, en Hervás estuvo un año, allí en el pueblito alquiló una casa y estaba viviendo en el campo, y un jueves, en mayo, estaba viendo una película de Sorrentino. No sé si era La Grande Belleza o La Juventud, una de las dos. Por supuesto la veía sin pagar un duro, con el filming de su amigo José María Méndez. Y de pronto sonó a la puerta, se escucharon un ruido y vio que había entrado alguien. Él no se inmutó, siguió viendo la película. Entró alguien en la casa, él siguió viendo la película, se sentó a su lado y era el mismísimo diablo. Él no se inmutó porque alguien de quien la muerte se fuma su tabaco no se va a inmutar por la presencia del diablo. Entonces el diablo le dijo: bueno, tú eres un escritor mediocre, pero eso puede cambiar. Yo voy a conseguir que tú seas un escritor leído en todo el mundo, que tenga éxito, que le den premios, etcétera, etcétera. Y Virilio le dijo: ¿a cambio de qué? Y el diablo le dijo: pues mira, me tienes que dar tu alma, me tienes que dar el alma de tus padres y me tienes que dar las almas de todos tus descendientes. Y Virilio se quedó pensando y le preguntó: ¿dónde está la trampa? El alma de los... También tenía que entregar el alma de los elefantes. Esa es muy pesada. Pero si te pasó a ti, ¿por qué me lo preguntas a mí? Pues estoy un poco confundido. El éxito es tener amigos. Ese es el único éxito que existe en la vida. Y hablando del concepto de diablo, hay una mala traducción cristiana del concepto de daimon. El concepto de daimon, hay varias, pero demonio viene de daimon. Daimon es la parte más inconsciente, natural, salvaje que tiene el ser humano. Por eso cuando Sócrates se quedaba traspuesto, era porque su daimon,
le estaba hablando. Todas las personas tenemos un daimon, que es una manera de, una conciencia, es como lo más profundo que tenemos que nos va guiando. Entonces, en ese sentido, el diablo era simplemente, era yo, que me estaba hablando a mí mismo. Y hablando de daimon, de demonio, de Diabalein y de Simbalein, los griegos diferenciaban entre las cosas que nos unen a nosotros mismos y las cosas que nos separan de nosotros mismos. Y es muy bonita la historia de que algunas veces los jóvenes, cuando iban a las guerras en Grecia, rompían un plato a la mitad y cada uno se llevaba una parte diferente. Entonces, cuando pasaba el tiempo también es una cosa muy extraña, porque el tiempo, no sabemos muy bien qué es el tiempo, sufrimos el tiempo, pero es difícil definir el tiempo. El tiempo está en las cosas, que se estropean, yo me quedo sin pelo, se me caen los dientes como Nettie, me gustaría no tener dientes, a lo mejor me los quito. Entonces, Te vas a poner uno de burro. Te pones uno de oro para los malos tiempos, ¿no? me voy a poner solo un Tirar diente. del diente. Así si hay guerra y tienes que cruzar el océano, está ahí. Quizás me lo También te ponga. pueden matar por el diente. Me lo podrías poner, me lo podrías pagar tú, Sí, en manera de royalties. sí, lo podemos hacer. Vale. Lo contratamos. Lo que quería decir simplemente que los griegos, cuando eran jóvenes, cogían un plato de cerámica, lo partían a la mitad, se iban a la guerra y cuando regresaban, si habían guardado el Simbalein y lo juntaban, volvían a reencontrarse, porque la vida hacía estrago y era... Los atenienses, ¿no? Porque los espartanos... Bueno, los griegos, la Gran Grecia, volvían a reencontrarse y eso es lo que nos une, ¿no? Y no lo que nos separa. La literatura puede ser la vuelta a encontrar lo más profundo que tiene el ser humano dentro de sí. Cuando hablan de los límites, cuando Alberto habló de los límites, o habló de la literatura, la pregunta es, ¿qué es la literatura? De todas las palabras que enuncia el ser humano a lo largo de su vida, de todas las palabras que escribe el ser humano a lo largo de su vida, ¿cuándo decimos que es literatura y cuándo decimos que no es literatura? ¿Una lista de la compra puede ser literatura? Perfectamente. Si está dentro de un libro. Pero ¿solo existe la literatura en los libros? ¿O los libros nos ayudan a entender que la vida es la literatura? Porque no sé si me estoy explicando. Sí, Entonces, Carlo Emilio Gadda, un gran escritor italiano, trabajó mucho sobre esta cosa. es decir, es la vida lo que es literaria. O sea, las autobiografías son ficción y las novelas son autobiografías. En cierto modo, porque... Todo es literatura. Yo puedo explicar esta cosa, puedo intentar explicarla. Y como en la obra de Virilo siempre salen animales, y hay un animal que representa Virilo, que es la babosa. Me gusta mucho. ¿Sabéis qué es una babosa? Una babosa es un gasterópoda, o sea, un gasterópodos, un estómago que camina, un estómago que anda. No tiene cerebro, no tiene, es un gran estómago que come, destruye, deshace y deja. Es una máquina, o sea, es como si fuera la obra y el escritor y lo que está escribiendo son la misma cosa, en la vida. ¿Dónde está ahí la poesía? ¿Cómo? La literatura, la poesía, ¿dónde está ahí? En la vida. Como decía Dalí, el importante es la vida, lo que queda es la firma. O sea, lo que queda es la baba de la babosa, que es la obra, que nosotros podemos leer por el domingo. Pero lo importante es cómo uno vive la literatura en su vida. Bueno, un día Virilo no estará, se estará su cuerpo desintegrando por ahí en algún lugar. Pero toda la energía que ha impregnado en estos libros Sí, se va a liberar cada vez que alguien los abra. claro. Esa es la magia de la literatura. Sí, absolutamente. Quería hacer un comentario sobre eso. Toda obra es una ruina. Toda obra está condenada al fracaso. Y eso es lo grande de la obra, saber que estás escribiendo para que tu obra sea olvidada. ¿Quién se acuerda hoy en día de los escritores del siglo XVII en España? Cuando escribes, ¿eres consciente de eso?
Cuando escribo no soy consciente de nada. Entonces, cuando escribes no puedes ser consciente de eso porque si no lo escribías. No, no, no. Yo lo que estoy diciendo es que toda obra está condenada al fracaso. Número 1. Número 2. El autor no existe. El autor es únicamente el medium o el transmisor de una tradición que lo precede. ¿Qué quiere decir? Que mi nombre, Juanjo, no me lo puse yo. Virilo, el seudónimo que utilice, no es mío. Un dios caprichoso te ha señalado con el dedo y te ha dicho, tú eres escritor. ¿Sabes qué podemos decir? Lacan decía que el inconsciente se estructura como un lenguaje. El inconsciente. Podemos decir que el inconsciente, perdón, se estructura como un lenguaje. Podemos decir que la literatura se estructura como un lenguaje. O sea que todos estamos como si fuéramos en un plasma de decir, de dicho. Y de este dicho se va creando el decir, que es un devenir. La energía de la cual tú hablabas, cuando uno en el futuro abrirá un libro de Virilo, creará una bruma de lenguaje que seguirá estructurando la literatura. Es una comunicación entre los muertos y los vivos. Es- Y es un conjunto, Vale. otra cosa que quería decir, los libros son un conjunto de soledades, porque un escritor siempre escribe en soledad. Y cuando yo veo una biblioteca pienso en eso, porque es como un grupo de soledades. Cada uno ha escrito un libro estando solo. Sí, es verdad. Pero los límites se destruyen en la literatura. Estos no son solos, es una cosa junta. Los límites se destruyen en la literatura. Los límites de la narración, hablar directamente al lector. ¿A qué límite te refieres? A estos límites de una persona que escribe una obra. La obra es solo lo que queda, Ujú. pero la literatura es otra cosa, está en otro nivel. Yo pienso que el libro es tuyo mientras lo escribes. Mientras lo escribes es tuyo. Pero una vez lo has escrito ya es de la gente, de quien lo lee, ya no te pertenece a ti. Claro, Por sí. eso una crítica que le hago yo a Virilo es que a él le hacen preguntas de sus libros y responde. Le dicen, aquel palo significa un pene, no sé qué, y él te dice, no, ese palo significa tal cosa. Yo creo que él no debe explicar. No, claro, no hace falta. Porque cuando una persona interpreta algo, déjala. A lo mejor tiene más razón que tú. Claro, porque cuando uno lee, está llegando a la obra con todo su... Una palabra inglesa que me gusta mucho, a mí no me gusta mucho en inglés, ni las palabras como spinning, trading, pero el background. Es decir, tú vas con todo tu imaginario, tú vas Claro, con todo tu pasado y te enfrentas a la obra. Entonces, tú devienes con la obra en una interpretación Pero que puede es tener más razón única. que tú cuando le interpreta así la persona. Claro que puede tener. Ah, sí, pues- sí, estoy de acuerdo, te estoy Vale, diciendo. vale. Es decir, la obra está abierta a la interpretación del lector que entra en comunión con Pues la no obra. le digas, no es eso. Vale, pues a partir de ahora yo no voy a decir eso. Bien, mejor. Te pongo un ejemplo. Mejor. El libro, el relato Casa Tomada de Julio Cortázar, él lo escribió Sí. de una sentada, le vino la idea, pa. Bueno, pues lo conocéis, ¿no? Es como están en una casa y algo viene, lo va echando, no Casa sé qué. tomada. Casa tomada. Sí, Casa tomada. que estaba Y tomada. alguien una vez le preguntó, o un periodista, un crítico le dijo, esto está clarísimo, es una metáfora de Argentina, la dictadura, que nos viene aquí, nos viene echando, nos viene puteando. Y Cortázar se puso cara así y dijo, pues puede ser. Puede ser, claro. Puede ser. Al final la gente interpreta lo que quiere y a No, lo mejor tiene razón. No interpreta lo que quiere. Lo que le viene. La interpretación nunca va unida a la voluntad. Es decir, tú no puedes interpretar lo que quieres. Una forma de hablar. Es anterior. Es decir, tú estás interpretando al mismo tiempo que estás tomando el significado. Es decir, tú puedes interpretar cualquier concepto según la fuerza que lo interprete. Por ejemplo, tú puedes matar a una persona, a un judío, y decir que no era el Mesías, o decir que era el verdadero Hijo de Dios y construir una religión. Es decir, según la fuerza que se apropie de la otra fuerza, obtiene el significado. Si tú, por ejemplo, tienes una fuerza o una potencia baja en tu vida y te relacionas con una poesía, la estás interpretando desde una pasión baja. Claro, absolutamente. Totalmente. Si tú te relacionas desde una potencia alta, el mismo fragmento poético
lo interpretas de una manera diferente. Por lo tanto... Pero en eso influye muchísimo la calidad de la poesía y de la literatura. Quiero decir, Sí, tú lees una obra sí. grande, lees El Quijote, y a lo mejor cada vez que lo lees interpretas una cosa. Porque es una gran obra. Quería hablar de un tema, y ahora que me acuerdo, es muy importante lo que estás diciendo. Y puedes definir un poco lo que es la literatura. La literatura está claro que es a través de palabras, ¿no? Sí, sí. Sí, ¿no? Sí, también no. Pero... La literatura es mágica porque si tú consigues poner ciertas palabras unas detrás de otras, que no sé por qué, porque es complicado entender el estilo de un escritor. Es decir, yo no sé muy bien qué es el estilo. Puedo entender el estilo de otros escritores. Leo un fragmento y digo, este es de este autor, este es de este autor. Pero creo que hay palabras que puestas bien o fragmentos consiguen abrir puertas de la percepción. Es decir, hay maneras de narrar que abren a una comprensión. Estoy de acuerdo, a una comprensión. Es decir, por eso la literatura es mágica, es medicinal, porque ciertos conceptos, bien narrados o bien llevados, abren, entran para que profundices en la vida. No sé si me estoy explicando. A mí me pareció espectacular cuando yo estudiaba en Inglaterra, me fui a la biblioteca, había acabado el curso y vi libros en español que había y estaba allí Niebla de Unamuno. Y para mí esa lectura fue tremenda, porque de pronto en el libro, Niebla de Miguel de Unamuno, es un libro en el que tú lo vas leyendo, parece una novela normal y tal, pero en un punto el personaje va a hablar con el autor y va a enfrentarse a él. Y dijo, hostia, hay otra forma de escribir que yo no conocía. A mí me abrió muchas ventanas ese libro. Porque al fin y al cabo tengo que decir que ese libro también me influyó. Ese y la obra teatral de Pirandello, 5 autores en busca de 5 personajes en busca de un autor. Es decir, está claro que una de las cosas que ha comentado Alberto es la lucha contra los límites de lo que es la literatura y transformar la literatura en vida y hacer que la vida entre dentro de la literatura. Esa es una lucha que desde la primera novela no la tenía definida y solo fue hasta la segunda, porque uno cuando escribe va a tientas, uno deviene con lo que escribe y cambia, porque si no cambiara y fuese el mismo rostro siempre, ¿para qué escribe uno? Uno escribe para perder el rostro. Escribe para entretener. No. Yo creo que sí. No, perdona, pero uno no escribe para entretener. Para eso me veo una película si tú no en Antena entretienes 3, con tu obra, no estamos si tú le metes entreteniendo. un rollo a la gente, No. que algo no es interesante, ¿para qué coño escribes? Tú tienes una responsabilidad luchar. cuando escribes. Tienes una responsabilidad. Una persona gasta su dinero, su tiempo, su interés en coger tu libro y abrirlo. Eso es una concepción Es burguesa. tu responsabilidad. Es burguesa. ¿Y le metes un ladrillo? Pues no. Pues yo creo que tú tienes una responsabilidad con la gente. Sí. Y si tu libro no resulta entretenido, vaya mierda. Entretenido. No, interesante. Perdona. Y que entretenga. Que esa persona se abstraiga, se meta en tu libro y lo disfrute. Que lo disfrute. Si no, yo no le veo razón a la literatura. ¿Tú te vas a misa para entretenerte o para Yo no voy a descubrir misa. Dios? Bueno, si tú... No vas a misa. Estamos hablando de literatura, Pero estamos hablando, Dios es también literario. Ir a misa y literatura. Esto era una metáfora para decir, no hay cosas que te vas para tranquilizar tu alma, para entretenerte, sino te vas para perderte y Vale. descubrirte. Vale. Entonces, creo que esto es lo que dice él cuando dice, la mía no es una escritura, una manera de escribir burguesa. O sea, no quiero hacer entretenimiento. Te puede ver la grande belleza. Yo he disfrutado leyendo los libros de Virilo. Yo he disfrutado con sus ¿Por qué has libros. disfrutado? ¿Por la Me han lírica? gustado porque son interesantes, porque te cuentan historias, porque hay metaliteratura, porque... Pero hay otros libros que... Pero perdona, ¿Qué te he hecho ¿de yo? qué- de ¿Qué te qué- he hecho yo para que me metas este rollo? ¿De qué habla la literatura de Virilo? ¿De qué habla la trilogía? Hay una historia. Mira, Hay muchas historias. Hay mucha historia. Hay muchas. Por eso es La gente se entretenido, pierde. es interesante, entretenido. Pero eso si es lo que yo quiero valoro en un Si libro. yo quiero entretenerme, me miro una serie en ¿estamos Netflix. caliente qué? Pues a lo mejor no te entretiene porque es vacía y no te aporta nada. Pero la buena literatura, además de entretenerte, pues te hace un disfrute intelectual que tiene mucho valor, pienso yo. Yo quiero hablar de un concepto y Vale. es
¿De qué hablan los libros? ¿De qué hablan mis libros? ¿De qué hablan tus libros? Mira, voy a poner una comparación. ¿De qué habla la película que tú me enseñaste de Tarkovsky? Stalker. Defínemela en una línea. De 3 hombres yendo a una habitación. Si tú me preguntas de qué habla Stalker, yo te digo, son 3 hombres que van a un cuarto porque allí supuestamente tienen poderes sobrenaturales. Ahora, ¿habla de eso Stalker? Es interpretable, ¿no? Habla de eso Stalker. ¿De qué habla? Es decir, cuando Anto Alberto hablaba de que no es una obra para leer un domingo por la tarde, para descansar, es que siempre se mueven en 2 líneas narrativas. Es decir, obviamente, y estoy de acuerdo contigo, una obra literaria tiene que entretener. Es decir, tiene que contar una historia, porque es literatura, no es un manual de matemáticas, que habla de números o de fórmulas, no es una historia del arte que habla de obras artísticas. Pero hay escritores que han hecho libros que... Hay que contar. Y grandes escritores. Hay que contar. He perdido el hilo. Mira, Perdona. yo puedo decir una cosa. Yo creo que Berillo es muy listo. Berillo es un gato. Y se ve en su obra, siempre habla de gato. El gato, como otros animales, son elementos que unen la varias historias que hay en el libro. Pero él es un escritor listo porque es un escritor esotérico. O sea, tú te puedes acercar a su obra en 3 diferentes niveles. Uno, que es la historia, y aprovecha de la historia. Otro, que es la lírica, y aprovecha de su lírica, sobre todo en el segundo libro. Y el tercero es lo que es esotérico. Y es lo que decía al principio, donde tú puedes perder tu personaje y entrar en su literatura. Pero solo pocas personas pueden hacer este tercer nivel. Pero a lo mejor te quedas en el primer nivel y lo disfrutas. Sí, claro. Es el Quijote. Sí, es un lago. Tú puedes caminar a lo largo del lago o puedes penetrar en el lago. Puedes aprovechar un domingo por la tarde del primer nivel. Sí. Pero como Eso él es listo, Eso. hizo 3 niveles en su obra. Es que las buenas obras tienen eso, ¿no? Claro, y lo puedo definir. Entonces yo estoy de acuerdo contigo sobre que puede disfrutar de la obra. Puede disfrutar también a nivel lírico, porque tiene una lírica, y repito, sobre todo en el segundo, donde la lírica es una parte importante que va como es una bruma arriba de la destrucción de la lógica. Pero hay niveles. Es un puto gato, Berillo. ¿Sabes por qué Siempre cae de pie. ¿Sabes por qué introduzco los gatos? ¿Por qué? Perdona, tengo una pregunta. Pero primero me la voy a responder a mí mismo. Vale. Porque los gatos son el misterio. ¿Y qué es el misterio? El misterio es una cosa muy sencilla. El ser humano no sabe por qué está aquí. El ser humano no tiene ni idea de por qué está en un cacho de roca en la inmensidad del universo. Porque ¿Y tiene que haber un porqué? no tiene que haber un porqué. Tiene que haber maneras que tiene el ser humano de relacionarse con las cosas, con su existencia, y para eso cuenta. Todas las maneras que tiene el ser humano de relacionarse con las cosas, de relacionarse con su existencia, son literarias. Y para eso tenemos la ciencia, que explican o describen las cosas en tanto extensión. Tenemos el arte, en que se relaciona con la emoción, ¿no? ¿La emoción qué es? Lo que el ser humano lleva dentro. Por lo tanto, la literatura que intento hacer es meterme dentro del misterio. ¿Y qué es el misterio? La incógnita de la vida. No sabemos qué hacemos aquí, no sabemos qué sentido tiene la vida y tenemos que dárselo. Para eso está la filosofía también, ¿no? Efectivamente, la filosofía también, la religión también. Pero la literatura es un doble. ¿Qué significa? Que necesitas ponerla delante para entender lo que es la vida. Es decir, es un reflejo. Es decir, el ser humano necesita explicar su propia vida a través de la creación del arte. Por eso es importante el arte. Porque el arte lo pones delante y explica la vida. Porque no sabemos qué es la vida. Y el ser humano tiene un deseo de entender. ¿O tú sabes qué haces aquí? No lo sé. Yo estoy haciendo una entrevista. No, pero dando estoy de una acuerdo pregunta. Pensaba- en que tú estoy- lees, perdón, por soy un poco ejemplo, borracho. Los Miserables y a lo mejor aprendes más de historia que un libro de historia de esa época. Que la literatura también sirve para entender, ¿no?, el concepto del ser humano y el concepto de la historia, muchos otros conceptos
que si van tratados de forma oblicua, como tú dices, a Sí, lo mejor pero aprendes más que si te lo cuentan en un tratado de pero historia. puedes entender la historia como si fuese un estado de cosas. ¿Qué significa un estado de cosas? Que tú haces una novela histórica en la cual pones personajes y hablan de una parte histórica de un periodo anterior. Y narras. Pero si estoy hablando del misterio, ¿qué es el misterio? Es el sentido. Que tú le das. El misterio es lo que el ser humano nunca puede llegar a conocer. Y en este sentido somos kantianos. Es decir, nosotros tenemos el fenómeno, que es lo que aparece a la conciencia. Yo veo esa botella y sé que esa botella aparece a mi conciencia. Desde el punto de vista me puedo ver su vaso, está bueno o no. Pero para saber lo que es esa botella, tendría que verla como es en sí misma. Y eso es completamente imposible. También tus sentidos te pueden engañar, ¿no? Sí, es imposible. ¿Por qué? Porque tendría que ver la realidad tal como es, pero nunca el ser humano puede ver la realidad tal como es, porque solo la puede ver desde el punto de vista de la interpretación humana. Y eso es lo que hace la literatura. Llena la incógnita, la llena y la intenta meterse ahí y significarla. La literatura, la pintura, la escultura... Pero nunca puede, nunca es plena, porque el significado, nunca se puede llegar al significado absoluto, porque son palabras. Yo creo que, mira, este es un pasaje muy importante, porque yo noto una similitud, una conexión muy fuerte entre el Carroll, Lewis Carroll. sí, y tu obra. Porque en este procedimiento de poner enfrente, que la literatura, el arte pone enfrente, tú vas a poner la lógica. Una escondida atrás de la lírica, tú pones la lógica. El doble, el alter ego. El alter ego, el doble, la persona que son una misma persona. Que no, esta va destruyendo la lógica. Él pone en todo lo que son las estructuras del normal vivir entre nosotros. O sea, que esto es un vaso y tú y yo sabemos que es un vaso, pero si esto no es un vaso y deja de ser un vaso, hay un problema. Es un delirio. Entonces, no puedes construir la sociedad normal, no puedes construir la vida. Entonces la literatura empieza a deconstruir, de estructurar el sentido de la babosa que decía antes, destruye la estructura lógica de la vida. Entonces, ¿pensáis que la literatura debe ser útil? ¿Tiene que tener una utilidad final? Ninguna. ¿O no? Sino la de, como decía Wittgenstein, llevarte hasta el límite, la escalera, ¿no? ¿Sabéis? La escalera de Wittgenstein. Acaba, no me acuerdo qué libro, no me gusta mucho Wittgenstein, pero acaba su trabajo diciendo, la filosofía te lleva hasta el límite y después Gilles Deleuze dice, es de ahí que empieza la filosofía, después del límite. O sea, es un trabajo del límites, y yo creo que la obra de Virilo es un trabajo en el límites, intentando buscar... Pero es inútil. Bueno... Es inútil. No, te pregunto. Sí, Me está diciendo que la literatura... Sí, es inútil en el sentido de que no te puede dar descanso en un domingo por la tarde. Estoy diciendo solo esto, es inútil en el sentido normal de una cosa que es útil. Pero es útil... ¿No tiene que ser pedagógica o comprometida o...? No tiene por qué. No está por ejemplo, comprometida Bertolt Brecht, política. que escribía siempre obras comprometidas, denunciando tal... Mira, pero hay literatura comprometida. Juanjo es una persona comprometida. Yo hablo estamos hablando de su literatura, Sí, claro. Yo te digo, lo conoce, no es una persona comprometida, se va al bar y habla de política. Es un activo, pero en su obra no hay nada de comprometido. Simplemente está intentando destructurar, escondiendo esta destructuración abajo de una buena lírica. Tampoco es pedagógico. Es pedagógico. Didáctico. Es didáctico en otro sentido. O sea, es didáctico porque te pone enfrente a tú mismo, a tu daimon, a tu destino, a tu felicidad. Porque Entonces ya es útil. es útil, sí. Me acabas de decir que era inútil. Claro, es inútil, te estaba diciendo, no es útil en el sentido común, pero es útil en un sentido más esotérico. Y son los niveles que decía antes. ¿Tú qué piensas de lo que ha dicho?
Estoy pensando en Klaus Dimitrios Borolenko. ¿Y quién coño era Klaus Dimitrios Borolenko? Klaus Dimitrios Borolenko es un personaje muy importante. La primera obra, La vida amputada, es la búsqueda de un libro. Sí. Los manuscritos de Bardiero. Juan Francisco Mateo, el editor que está... Oye, Juan Francisco Mateo me llamó, estaba en México, a mí, hace un mes. ¿Te ha llamado a ti? A mí me llamó, me dijo que estaba en Buenos Aires, Yo lo vi en Montevideo, pero hace tiempo. pero más de un mes. Más de un mes. Bueno, Siempre está contando siempre cosas. está. Y... Juan Francisco Mateo conoce a Roberto Bardiero. Roberto Bardiero se va a Perú. Pero A Lima se va a Lima. Roberto Bardiero tiene un problema. Roberto Bardiero viene de una escuela filosófica, es profesor, es estudiante de filosofía, y en Varsovia se junta con Teodorov y el bosnio. Le meten un fajo de rublos en el bolsillo, le dan un frasco de vodka y le dicen que maten a Klaus Dimitrios Borolenko. Klaus Dimitrios Borolenko, su nombre, digamos, de sicario es Milo Sullivan. Entonces, Roberto Bardiero, cuando mata a Klaus Dimitrios Borolenko, Teodorov y el bosnio le empiezan a llamar Milo Sullivan. Es decir, se apropia de su nombre con una nueva personalidad. Klaus Dimitrios Borolenko es muy trágico su historia. Por eso no soy capaz de escribirlo, porque lloro, porque me lleva... Las guerras son malas y las guerras son tristes. Y Klaus Dimitrios Borolenko estuvo en la guerra de Sarajevo. Hizo cosas malas. Yo también lloré hoy. Y cuando está con su sobrina, le dan a su sobrina, él no quiere coger a los niños, nunca. Pero una vez su hermana le dice que coja al niño, porque tiene que hacer una cosa. Entonces él coge al niño y mira en sus ojos. ¿Y qué ve? La inocencia. Vio algo tan puro que lo que hizo fue convertirlo en un perro. Entonces Klaus Dimitrios Borolenko tenía un conjuro hecho por una bruja. Y era que cuando viera la inocencia de unos ojos, se iba a convertir en un perro. Entonces el conjuro es que se convierta en un perro y vague por toda Europa. En Chirche, fue Chirche que lo puso. Y cuando bebe alcohol, se convierte en un hombre. Él descubre que el conjuro, ¿cómo se llama? El antídoto era el alcohol. Pero el problema es que siempre que está convertido en hombre, está borracho. Entonces es insostenible. Si quiere ser un ser humano, tiene que estar borracho. Por eso Klaus Dimitrios Borolenko es uno de los personajes más tristes. Un poco como Virilo cuando vuelve ¿Cuando vuelve a dónde? en México. Que Juan Francisco Mateo se va a buscarlo, que está en la tienda, ¿cómo se llamaba? La tienda de fruta, que vendía también droga. Australia. Australia. Porque estaba escrito en la tercera novela. Porque, Sí, lo recuerdo. porque Virilo muere. Pero es una muerte metafórica. Él escribe un libro y piensa que su libro es algo impresionante, pero luego No lo pasa. piensan todos los escritores. Todos nos piensan. ¿Y qué ocurre? Pues tiene que seguir lavándose los calzoncillos. La vida sigue igual. La escritura es el éxtasis. Cuando llegas al éxtasis de escribir, luego pasas la vida cotidiana y te resulta insulso. Entonces él tiene un problema y quiere morirse. Por eso construye su doble. Su doble lo construye para que lo mate, porque es un suicidio. Él se quiere suicidar, pero como no tiene fuerza, tiene que crear un doble. Y su doble se enfrenta con él en un duelo. Y Virilo muere. Pero cuando está muerto y gravita en una mota de polvo, porque eso es, al fin y al cabo, construir la muerte. Cada uno construye la muerte como quiere, pero para mí, las motitas, cuando vas a la casa de tus abuelos y mueves un mueble y quedan las motitas al trasluz Coloide. y se ven, esos son almas de los seres humanos. Y Virilo no quiere morir, se da cuenta que es preferible la vida. La vida siempre es lo mejor. Y él intenta volver a la vida. ¿Cómo? Pues estructurando el juego. También hablando de eso, Alberti, me gustaría que... Hoy has escrito un poema, ¿no? Bueno, tú no escribes poemas, tú eres un rapsodo, un rapsoda. Sí. ¿Qué poema tienes? Hoy me bañé en el Guadiana y lloré. Ya está. Muy bueno, muy bueno.
tú le das también a la poesía. ¿Por qué no nos cuentas un poema tuyo o nos recitas algo? Tengo uno, pero a lo mejor no me acuerdo. Dice, en serio, no lo sé. Quizás haya un poco de placer, un poco de locura y un poco de mierda. En serio, no quiero ser maleducado. Se me ha olvidado. Vaya, hombre. Pero dice, jóvenes hermosos como lobos, Ah, sí. jóvenes hermosas como lobas, que por la noche sueñan con la canción perfecta, el poema perfecto, la rima perfecta, como Van Gogh volviéndose loco por la intensidad de un color, como Nietzsche detrás de su caballo, como Hemingway con el sabor del rifle en la boca. Crear mata, no crear, obviamente también. Eso quiere decir por lo menos una cosa, que todos los caminos siempre llevan al mismo sitio, a ninguno, pero existen algunos con corazón, hay algunos con corazón, Muy bueno. y creo que hay que seguir el corazón. Muy bueno. Ya que habéis leído poemas vuestros, voy a leer uno mío yo también, pero yo necesito leerlo. Yo soy Rapsodo, no leo, pero No, me permitís leerlo. claro, claro que sí. Se llama Mujeres de la Tierra, Mujeres de la Luna. Hay mujeres de la Tierra, mujeres de rompe y raja que caminan bamboleando sus gramos de vida y alegran el día a quien las contempla. Térreas, ardientes, aferradas a la realidad, de una potencia tempestuosa para abrazar, querer, poseer, parir, vivir. Sus piernas son compases que recorren el mundo dando equilibrio y armonía. Se contonean provocando hecatombes. Comen como tiburones, aman como leonas, tienen un sexo de fuego. Esa pasión desgarrada que las mueve puede destrozar una nación o crear un mundo. Y hay mujeres de la luna, metafísicas, soñadoras, elegantes, bohemias, abstractas. Miran hacia el horizonte y sueñan. Se encuentran en los parques, solas, sentadas en un banco, meditando un poema. El arte, la filosofía, los descubrimientos imposibles, el avance de la ciencia dependen de ellas. Son inalcanzables, dulces, legendarias, irracionales, profundas, indefinibles. Les seduce el más allá, se preguntan qué hay en el otro lado. No saben parar de pensar, nunca tocan el suelo, siempre tienen quien las ame, pero son incapaces de vivir sin volar. Qué hermoso, Gracias. qué hermoso. Pues creo que Podría llorar otra vez. Vamos a llorar juntos. Creo que ha sido Un placer. la ¿Ha sido útil? amistad nunca es agua, Alberto, La amistad no es agua. no es agua. ¿Y la literatura qué es? Esta sigue siendo una pregunta. Una pulsión de la vida por expresar tu interior, no sé, o por contar historias, con el Es fin una de pulsión. resultar entretenido y interesante. Es una lucha contra quedar siendo interesante e entretenido. Por favor, veces. yo odio los escritores que meten rollos, que meten ladrillos y que, no sé, Yo creo que dame algo. sí, sí. Cuando uno llega a su mayor edad de la escritura, ya su yo no está. Piensa en Hemingway, el viejo Y el mar. Eso es una maravilla, es impresionante. Yo tuve la fortuna, Yo te robé ese libro en Italia. sí lo sé, tú me robaste muchas cosas, también mi identidad, por veces, pero yo intento buscarla en la literatura, entrando dentro, pero es otra discusión. Yo te pongo el ejemplo de Hitchcock, ¿no? Que fue un cine muy criticado en su época, decían que era baja calidad, que no sé qué. ¿Quién Pero es? eran pedazos, Alfred Hitchcock. Ah, hijo. Pero eran pedazos de pastel, eran películas divertidas, entretenidas. Le encantaba a la gente. No le dieron nunca un Oscar, no le dieron premios, pero hacía películas que eran divertidas. A mí me encanta eso. Era muy esotérico él también. Sí. Lo bueno de los libros y de la literatura, lo bueno de la vida, lo bueno del amor, es que siempre se acaba.
Y quiero acabar también con una frase en italiano. Se non è vero, è ben trovato. Hoy una persona me preguntó una cosa. Me preguntó, estaba bañando en el Guadiana. Y me preguntó, ¿preferirías vivir por siempre o morir ahora? Tuve que pensar. Pero no mucho. Dije, prefiero morir ahora. Prefiero morir ahora. Las cosas tienen que acabarse para que puedan transformarse. Los mexicanos se referían a la literatura, a la poesía, como la flor y el canto. Dice, y yo miré, ¿y qué quedará? Al menos flores y al menos cantos.